Ricardo, ¿cómo estás? Mi querido Enrique Lascano, contento en este tema espinoso, polémico, sin duda, mi querido Enrique. Sí, Si me pues, permites, pues, hablar de las adelante, maestro. expropiaciones. Muchas gracias, pues, quiero remitirme primero a esto que dice bien Enrique Lascano, que es precisamente la parte relacionada con las expropiaciones que tiene un origen constitucional. El artículo 27 constitucional, histórico artículo 27 constitucional, que es uno de los más extensos de la Constitución mexicana, tiene más de 20 fracciones, tiene que ver con la propiedad de la nación, tiene que ver con la constitución de la propiedad privada, pero también señala que los recursos naturales de origen mineral, hidrocarburos, aguas, combustibles nucleares, entre muchos otros, así como por supuesto las concesiones, la tenencia de la tierra, la vida comunitaria de los ejidos para el aprovechamiento de tierras, bosques, aguas, etcétera, todo lo que tiene que ver con la regulación agraria, es decir, lo que tiene que ver con la historia de México, tiene que ver con el artículo 27 constitucional. Pero también refiere algo importantísimo que tiene que ver con las expropiaciones. Refiere que las expropiaciones solo podrán hacerse por causa de utilidad pública y mediante una indemnización. Así de breve lo refiere el artículo 27. Eventualmente se expidió en 1936, que es una ley reglamentaria de este artículo 27, la ley de expropiación. ¿Quién la expidió? Pues nada más y nada menos que el presidente Lázaro Cárdenas. Esto es un acto administrativo que solamente puede ser ejercido por el Estado mexicano y que puede ser de manera parcial, total, pero en todos los casos de utilidad pública, es decir, en beneficio de la propia nación mexicana, como lo decía Enrique Lascano, para un efecto de carácter social, sobre todo cuando hay empresarios que ha sido muy legítima la forma en la que han enriquecido sus arcas, han creado trabajo sin duda, han pagado impuestos en algunos casos, pero hablar de una expropiación también podríamos interpretarlo como una reintegración a su original propietaria, que es la nación mexicana. ¿Por qué? Porque cuando hay concesiones, se le cede la explotación de algún tipo, de algún tramo, de algún servicio, precisamente en este caso en particular quiero referirme a la ley secundaria, es decir, a la ley de expropiación, que como ya dije, la promovió Lázaro Cárdenas, y quiero decirles que voy a mencionar solamente algunas de las fracciones, porque es una ley muy pequeña, solamente tiene 20 artículos, y voy a mencionar algunas de las fracciones en las que se refiere esta ley. ¿Para qué? Por ejemplo, el establecimiento, explotación o conservación de un servicio público, la construcción de hospitales, escuelas, puertos, aeropuertos y cualquier obra destinada para prestar servicios de beneficio colectivo y social, la construcción de obras de infraestructura pública, de prestación de servicios que requieran de bienes inmuebles y sus mejoras, que en este caso que nos referimos al tema del tren interoceánico, derivadas de una concesión. Bueno, hablando de la historia de las expropiaciones, histórico, pues obviamente tenemos como un gran ejemplo la expropiación petrolera, que para eso exprofeso se creó esa ley. Ese es el mayor ejemplo de nacionalismo y de un alto nivel patriótico en respuesta sin duda a los abusos que por años, por décadas, por centurias han cometido empresas extranjeras en todo el mundo, y nos tocó a nosotros también. Se pagó hasta sus últimas consecuencias, hasta el último centavo, por concepto de indemnización a esas abusivas empresas. Bueno, pero hay de concesiones, hay de expropiaciones a expropiaciones. Recordemos qué hizo Ernesto Zedillo en 1997. Él emitió, a contrario censo de lo que hizo el general Lázaro Cárdenas, emitió un decreto expropiatorio en contra del pueblo yaqui. Se les despojó de más de 40,000 hectáreas, que por cierto, el mismo presidente Lázaro Cárdenas en su momento les había reintegrado porque eran de ellos. Bueno, pues el presidente López Obrador también emitió un decreto en este sexenio y les restituyó a los pueblos yaquis todos los derechos originales, ancestrales. Es decir, son actos patrióticos. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahora? Pues sí, en efecto existe una ocupación temporal
porque esta historia del tren interoceánico viene de principios del siglo pasado, amigas y amigos, como una primera idea de unir al puerto de Veracruz con el puerto de Acapulco. Obviamente esto no se ha logrado. Imagínense ustedes la importancia para nuestro país, cómo no solamente agilizaría y facilitaría el comercio internacional, sino la comunicación de Golfo al Pacífico, que es la intención primordial del tren interoceánico. Prácticamente haríamos una competencia comercial con el Canal de Panamá. Esto es algo que tiene más de 150 años planeándose y que hoy por hoy, en unos pocos kilómetros, donde se busca que el presidente de México, ejerciendo esas atribuciones y facultades, pueda darle beneficio al sureste de México a través de la conclusión de la construcción del tren interoceánico para unir el Pacífico con el Golfo de México. Sería no solamente histórico, sería cambiarle la fisonomía económica, social a todo el sureste de México, y por qué no decirlo así, a todo el país entero, porque el comercio que viene de Asia, el comercio que viene de Europa, tendría una opción más para garantizar el crecimiento económico de nuestro país que tanto nos hace falta y que es una deuda histórica y que se está tratando de lograr. Yo creo que hoy por hoy esta comunicación que se tiene con los empresarios en México para que cada vez tengan una condición de sentimiento social debe existir cada vez más como una responsabilidad como mexicanos. Y yo estoy seguro que estas operaciones que se están llevando a cabo de manera muy valiente y patriótica por parte del gobierno de México están garantizadas por el garante de la legalidad en México, que es el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández. Aquí para que ustedes lo reflexionen, qué tan bueno es esta expropiación. Eventualmente se seguirá hablando sobre el tema, pero sin duda es algo que beneficia al pueblo de México y por supuesto recordemos esta frase que la patria es primero. Muchas gracias y buen provecho, ya es la hora de comer. Le saluda a su amigo el maestro Ricardo Peralta Saucedo. Abrazo, Ricardo. Un fuerte abrazo. Gracias, maestro.